Recuerdo el día del estreno de Numancia, en El Español perfectamente. Fue un estreno bastante violento, porque había fuerzas encontradas, había pateos por un lado, por otro bravos, en fin. Como luego ya no se ha vuelto a vivir eso en el teatro, porque ahora ya todo eso, el pateo, tal, eso ya hace años que no se vive, pero esa noche sí la recuerdo. Con lo cual tengo muchas sensaciones encontradas de ese día de estreno. Pero sí recuerdo en los ensayos generales, cuando ya íbamos con nuestro vestuario y tal, ya estaban las luces, ya tal, ya el silencio, ya estaba la música, salíamos así como en pirámide, ¿no? Un triángulo, el pueblo numantino, aquí estaba el río Duero, el personaje delante era el personaje de España, que hacía Pilar Muñoz. Y yo recuerdo, estaba al lado de ella, así, en el vértice, que miré al público mientras ella decía un monólogo muy largo y miré al público, la sala vacía, y dije: esto es lo que yo quiero hacer toda la vida. Realmente pertenezco a esa generación de los 50, ¿no? Esa generación que es un poco bisagra, ¿no? Y es esa generación de críos educados en colegios religiosos, obviamente, en contraste con lo que luego era la calle. Mi infancia es eso, la calle, salir del colegio. Soy de un barrio de aquí de Madrid absolutamente popular, Lavapiés, Embajadores, Tirso de Molina, en fin, calle del Oso. Y recuerdo que en cuanto salíamos del colegio, nuestras madres nos echaban a la calle. O sea, ya no es que pidieras tú salir a la calle, sino que salías a la calle porque te echaban de casa. Y ahí es donde, bueno, como a mí me gustaba mucho cantar, desde que yo tengo recuerdos, ¿no? Me gustaba cantar. En mi casa mi madre y mi tía cantaban muy bien, tenían la radio puesta todo el tiempo y yo pues cantaba todo lo que oía en la radio. Era la época de los concursos radiofónicos y mi profesora del colegio, doña Paquita, pues me dijo: oye, yo tengo un primo en Radio España que a lo mejor, pues igual yo te doy su dirección, te vas y te presentas. Bueno, llegué allí y me dijo: pues, ¿quieres presentarte en un concurso? Y yo, pues sí, con mi padre, sí, bueno, pues venga, pues en este vale todo. Y efectivamente valía todo. Y bueno, pues sería en el colegio y de aquel concurso luego te enteras y vas a otro de otra emisora. Y enfrente de mi casa vivía una familia que eran todos músicos. Él era profesor, maestro de piano, y él y su mujer le dijeron a mi madre, pues cuando ya había cantado en la radio, pues si quiere le podemos dar clases a Maripili. Entonces él me daba clase de piano y su mujer, Luisa, Enrique Estebarena y Luisa, que jamás les agradeceré lo suficiente, me daban clases, ella de solfeo y él de piano. Y además decía: no, y cuando tengas partituras y quieras aprenderte cualquier canción, tú vienes aquí y yo te la enseño. Entonces yo iba ya a cantar a unas emisoras ya con las canciones aprendidas y tal. Pero todos esos años de infancia yo creo que eran unos años de que por un lado vivías lo que se vivía, que tampoco eras muy consciente, y por otro lado absoluta libertad, ¿no? Llegó Zampo y yo por la radio. La película no funcionó
y porque yo tampoco cumplía las expectativas de ese tipo de niña. Me recuerdo, poco graciosa. Yo era poco graciosa, yo era como reconcentradita. De hecho, claro, en la película soy huérfana de madre, o sea, me ha pasado una tragedia terrible y estoy siempre triste y tal. Entonces, no funcionó, pero en esa película trabajaba Miguel Narros. Esa fue la suerte mía. Que al acabar la película, Miguel se ocupó de mí, Miguel, al que yo, pensé que era una persona del equipo, sin más, y de repente me entero de que Miguel tiene una escuela de teatro y que en esa escuela de teatro se estudia para ser actor, cosa que yo pensaba, no, pero esto se estudia, pero esto no es algo que naces con ello. Y ya, no, esto se estudia, me dijo. Y empecé a venir, justo al acabar la película, aquí a la calle Barquillo, 32, al TEM, y se abrió un mundo. Empecé a venir primero como oyente a las clases de Leighton, donde no me enteraba de nada, realmente. Hasta que poco a poco fui un poco mi cabecilla, pudo ir entendiendo. Y luego también iba a las clases que daba Narros. En ese momento tenía tal lío en la cabeza, porque claro, cuando paraban un ejercicio, Miguel de repente paraba un ejercicio y le decía a la actriz, pero pero en este momento, ¿qué estás pensando? Y decía, pero puede ser, pero uno tiene que decir lo que está pensando. No entendía que era qué está pensando ese personaje, qué razones ocultas. Entonces yo para mí era como, pero esto es terrible porque te preguntan qué estás pensando. Entonces se mezclaba un poco la religión cuando ibas a confesarte y el cura te preguntaba. Yo tenía un chocho en la cabeza terrible. Todo eso se fue asentando, fui entendiendo un poco y me encontré con actores, compañeros maravillosos, maravillosos. Y he seguido con ellos. Uno de ellos era José Carlos Plaza, con el que he seguido trabajando durante años y que se ha convertido en... eso sí, siempre digo que Narros ha sido mi padre, pues José Carlos ha sido mi hermano. Narros ha sido un director muy peculiar. Primero por cómo él era, cómo entendía el teatro, por esa... A Miguel le gustaba mucho ser muy imaginativo, ¿no? Porque él lo era. Esa impronta, ¿no? de imaginación. Eso es lo que siguió siendo Miguel cuando yo ya empecé a trabajar con él como director del teatro español, como director de todas esas obras clásicas de Lope de Calderón, Shakespeare. Todo era, para mí tan nuevo, tan nuevo, pero es que luego comparándolo con otros montajes que yo veía, yo decía, esto es la noche y el día, o sea, es que no tiene nada que ver. Y recuerdo que yo tenía 15, cumplí los 16 haciendo El Rey Lear. Trabajar con él era una fiesta, huía de lo convencional. Cualquier actor que desde el primer momento le estuviera dando un resultado, y en un primer momento el resultado que te sale es el más convencional, porque no te ha dado tiempo a estudiarlo, a probar. Entonces eso a él yo notaba que le repelía. Y recuerdo una función deliciosa, un Lope de Vega, que además no la he vuelto a ver representada, que es el Rufián Castrucho. Bueno, qué mal lo pasé, porque no conseguía yo encontrar el personaje.
tenía que hacer una mujer que se disfraza de chico para ir a buscar a su amante que la ha dejado abandonada a los tercios de Flandes, y ahí se pone de criado con castrucho. Entonces el caso es que no me salía ese, Escobarillo se llamaba, y no me salía, y no había forma, y yo veía que Miguel se desesperaba. Y de repente llegaron los ensayos generales, me visten de chico, me ponen la peluca de chico y me sale el papel, me sale el personaje. Ya luchando con las... me dieron clases de espada y tal, bueno. Y fue maravilloso, Recuerdo que además Leighton siempre ha estado muy presente. Con Narros seguía estando muy presente, luego ha seguido muy presente en los montajes de José Carlos Plaza. Llegar un día a una clase de Leighton era sencillo y al mismo tiempo complicado. Complicado por cuanto si no estabas dentro de ese lenguaje y de esas coordenadas, era complicado, pero sin embargo Leighton lo hacía sencillo. Y en la medida en que Leighton fue haciéndose mayor, fue trabajando con mucha más gente, fue haciendo que el método fuera más accesible. No diré que conozco el método de Stanislavski porque yo me considero una eterna estudiante y aprendiz, pero sí sé que me ha ayudado. Me ha ayudado a entender muchas cosas, desde el mismo momento en que Leighton, cuando hacía un ejercicio, me preguntaba ¿por qué? Que esa era realmente la frase. ¿Por qué? También diré que el estar al lado de actores que no practicaban el método Stanislavski, incluso a veces hablaban de él de una manera así como ligera y como, ¿no? El método. Y eran absolutamente autodidactas y han sido unos actores formidables. Guillermo Marín, Carlos Lemos, José Luis Pellicena, María Luisa Ponte, en fin, me han enseñado tanto. A mí el interpretar a los clásicos me ha servido, que aparte de que me encantan, como disciplina. Disciplina desde el momento en el que empiezas a hacer teatro y lo haces en verso. Y lo haces en verso y vas encontrando la manera de decirlo porque estás afortunadamente al lado de Berta Reaza. Yo muchas cosas con las que ahora me tengo que enfrentar, muchas veces instintivamente pienso, ay, ¿esto cómo lo diría Berta? De verdad, ¿Esto? Entonces trato de escuchar su voz, ¿cómo lo diría? Porque tengo la voz de ella en tantas funciones que hemos hecho. ¿A qué se refiere la canción, Dulce Muchacha? ¿Decíais? ¿Escuchado el fuego? Muerto está y ya reposa. Muchacha, muerto y reposa. A su cabeza la hierba crece, a sus pies la losa. Yo creo que es que dentro del teatro se vivía la libertad, así, a secas, y tanto era para hombres como para mujeres. En ese sentido, yo no recuerdo haber notado discriminación por el hecho de ser mujer en absoluto. Pero con respecto a la consideración, ¿no?, de la mujer dentro de la profesión, tenía la misma consideración, la misma igualdad, la misma libertad, y con una particularidad, y es que
los personajes que se interpretan afortunadamente en teatro, femeninos, son de una importancia y de una entidad y de un peso. Porque es verdad, porque en el teatro están todos los personajes femeninos maravillosos que quieras buscar, todos. Obras de Calderón o de Lope o de Shakespeare nos siguen de repente contando que dices, pero qué barbaridad, estamos viviendo en este momento y parece que nos están hablando de este momento. Bueno, pues así pasa con todo, y ya con los griegos, en fin. Yo creo que es que todo ya está contado, porque ellos se han encargado de contarlo. Podemos ahora contarlo de diferentes maneras, pero está todo contado, está todo ahí. 30 veces preferiría yo hacer guardia de noche con un escudo y una lanza que parir una sola vez. Cuando me llega un guión y hago una primera lectura de ese proyecto, de esa obra, de ese guión, a mí me produce una emoción inmediata. Una emoción inmediata. Y hay cosas que no me producen ninguna emoción, directamente pues lo descarto. Pero cuando algo me importa y me produce una determinada emoción, esa emoción se convierte un poco en guía. Tanto es así que después en los ensayos, de ir buscando y tal, siempre estoy buscando esa primera emoción que me produjo la lectura. ¿En qué? ¿Por qué te ofende la normalidad? Ahí tienes a tus jóvenes admiradores. Ahí están los que comulgan con las ideas de Antonio Machado, de Federico García Lorca, de César Vallejo, de Miguel Hernández. ¿Y los demás? Un actor tiene dentro de sí todas las emociones y tienes que saber tocar esa tecla y dar esa emoción. Es decir, yo trabajo desde las emociones, pero si tengo que interpretar a una alcohólica, no seré alcohólica, pero yo tengo que saber desde dentro cómo se siente una persona así, sin serlo. Porque dentro de uno están todas las emociones, por eso somos actores, ¿no? El teatro te permite llegar absolutamente inmaculado. Y entonces irte llenando, hacer miles de preguntas al director y afortunadamente con los directores con los que he trabajado en teatro. Todos han tenido las respuestas a todas esas preguntas y tirarte a la piscina. Porque hay un momento en el que tu mente sabe perfectamente dónde tiene que ir. Todo ha pasado por tu mente, ya. Estás llena de información, has hecho trabajo de mesa. Vale. Y hay un momento en que ya hay que ponerse en pie y ahí te falla la mente y el cuerpo. Ahí de repente tu cuerpo se niega. Tienes pudor, no te lanzas. Y yo siempre digo, me tengo que lanzar a la piscina. Y hay una frase, hace mucho tiempo, es como una consigna que José Carlos Plaza y yo tenemos. Y es, cuando ya estás lleno de información, siempre decimos, te llamas Juan y eres rey, toma la corona, vale. Ya estás lleno de información, vale. Te llamas Juan y eres rey, ¿no? La corona, al escenario. Sé que el amor no me hace inocente, sin embargo, cada instante me pregunto, ¿cuál ha sido mi crimen? Lo que siento hacia ti es monstruoso y me horroriza, pero yo no lo he querido, yo no he elegido el deseo que deshace mi razón. El cielo es testigo. Fue el cielo el que encendió en mi pecho este fuego fatal. Ahora el cielo puede prohibir mi amor, pero no debilitarlo. Necesito confiar mucho en el director, tanto en cine como en teatro. Con José Carlos Plaza es que he trabajado y trabajo muchísimo. Lo primero que hicimos fue la Bernarda, la casa de Bernarda Alba, aquel maravilloso montaje en el Teatro Español. Esa relación
entre todas las hermanas, cada una de las hermanas, con tanta personalidad. ¿Cómo trabajó José Carlos Plaza la personalidad de cada una, diferenciando a cada una? Porque todas leídas parecen la misma, ¿no? Ves unas bestias todas juntas. No, cada una tenía su personalidad, ¿no? No aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Se ve lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por las que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado. ¡Calla! Sí. Vamos a dormir. Vamos a dejar que se case con Angustia. Y luego en este teatro, en el María Guerrero, ese maravilloso montaje que fue el Hamlet, con Gómez, que hacía un Hamlet. Yo me subía muchas veces aquí a esta primera planta cuando empezaba el monólogo con La sombra del padre. Y me subía a verle, ensayar desde aquí para tener toda esa visión del escenario. Y recuerdo que en el famoso monólogo del ser o no ser, esta es la cuestión. Vicente Molina Fuers, que hizo una adaptación maravillosa. Después de muchas discusiones que tuvieron, sobre todo Gómez y él, Vicente Molina Fuers. Ser o no ser, esta es la opción. Oye, aquello fue un terremoto. ¿Cómo? ¿La opción? Ah, bueno. Ser o no ser. Esa es la opción. Y El mercader de Venecia. Muy bonito montaje. Y además es que interpretar Shakespeare siempre me ha gustado. Bueno, me ha gustado. ¿A qué actor te va a decir? No, a mí Shakespeare como que no me gustaba mucho. No. Qué suerte he tenido. Y para evitar que no me entendáis bien, aunque una soltera ha de pensar no hablar, os retendría aquí cerca de un mes o dos antes de que por mí os arriesguéis. Pues con José Carlos Plaza me unen muchas cosas, efectivamente, muchas cosas, porque los dos nos sentimos de alguna manera, pues eso, personajes bisagra, ¿no? Entre una generación y otra. Hemos tenido la suerte de trabajar con esa generación anterior, con esos maravillosos actores que José Carlos adoraba, como a Mari Carmen Prendes. Él siempre tan cercano, ¿no? Y además aclarándoles tanto y tan cercano a su manera de trabajo, ¿no? José Carlos no imponía una manera de trabajar, sabía con quién trabajaba y a quién pedirle determinadas cosas de una manera determinada. ¡Mira, Tiresias, hasta cuánto se extiende mi presunción! Pues porque nadie me fuerce. Voluntariamente voy a sepultarme yo misma. Y aquí hicimos ese maravilloso montaje de La hija del aire, con Luis Pascual, al director al que le podías hacer cualquier pregunta. Y tanto es así que le llamamos Petit Larousse, porque siendo tan joven lo sabía todo. Sí, cualquier cuestión, pregunta, es verdad. Tan inteligente y con aquel montaje estupendo de Fabien Puigcerver, que hizo aquella escenografía, aquel vestuario, estupendo montaje, que también fue muy criticado en su estreno. Fue bueno, porque yo creo que todo lo que significaba, bueno, avanzar, romper esquemas, todo eso costaba y se entendía difícilmente. Acusada de una sin razón.
Yo soy una persona muy trabajadora, pero muy trabajadora porque a mí las cosas no me salen fáciles. Yo necesito estudiar y trabajar mucho para conseguir darle al director lo que me está pidiendo. Yo no soy un actor, una actriz, que los hay, que desde el primer momento, porque son muy rápidos y muy... les estás viendo en los ensayos y dices, ¡ay, qué maravilla! Pero a mí me cuesta muchísimo. Ay, yo creo que todos sabemos de la responsabilidad que tenemos cuando subes a un escenario. Y yo eso, pues desde los 15 años, lo tengo. No es ningún mérito, ¿eh? Lo que sí, digamos que puede ser mérito es que yo me esfuerzo y trabajo y a veces lucho contra mí misma para ir adelante. No me gusta, que a veces ocurre en la profesión, el tedio. No me gusta, y desde luego, aburrirme en absoluto. Quizá por eso lo que he hecho a lo largo de todos estos años es ir saltando. Función que termino, al poco tiempo estoy ensayando una gira musical y me embarco en una gira de meses cantando, y después hago una película y entre medias pues me preocupo de cómo están mis hijos. Entonces, ¿volvemos a estar juntos? Claro, yo soy tu marido y tú eres mi mujer. Ya le dije a tu abogada que te divorcio ni hablar. Antes te mato. Pero yo no quiero volver a pasar por lo que me hiciste vivir. Lo que viviste fueron ángeles. Las parejas se pelean, discuten. ¿No te portabas bien? ¿Tuviste lo que te merecías? ¿Eso piensas? Sí, coño, eso pienso. He tenido 3 años para pensar. 3 años. Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo? Tienes que estar comprometido con el momento que te toca vivir, y no solo en este país. Es que ya es en el mundo, con lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Yo creo que no es necesario militar en ningún partido político para que tengas un determinado pensamiento, para que tengas una determinada ideología. Llámese progresista, de izquierdas o de derechas o fascista, en fin. Yo milité durante unos años, que además creo que yo hice lo que yo consideré que tenía que hacer, ¿no? En ese momento. En un momento complicado, porque claro, no era lo mismo militar en un partido de centro que militar en el PC cuando ni siquiera estaba legalizado, cuando todavía el dictador vivía. Era, bueno, arriesgadillo, arriesgadillo. La huelga de actores del 75, me parece que fue en marzo, creo que fue en marzo, febrero, marzo, realmente fue un punto de inflexión, porque, a ver, vivía Franco, es decir, la situación es la que era. Eso nos hizo a muchos tomar conciencia y tomar partido. Yo a partir de esa huelga empecé a militar en el PC. O sea, fíjate si fue importante para muchos de nosotros. Fue una huelga política, con el paraguas de que evidentemente lo que queríamos conseguir era una serie de cosas como, bueno, vivir en un mundo un poco más civilizado, no en la esclavitud. O sea, cómo era posible que cuando todo el mundo tenía un día de descanso, los actores teníamos una noche de descanso o una tarde. Trabajabas todos los días, 2 funciones diarias, y un día una función no la hacías. Eso era increíble. Bueno, se consiguió el día de descanso, pero queríamos más. Queríamos unas elecciones donde, al mismo tiempo que el Sindicato Vertical presentaba una candidatura oficial de derechas, presentar una candidatura que elegíamos la profesión, una comisión de los diferentes actores tal, que
pudiesen ir a esas elecciones. Sabíamos que era imposible eso, porque si hubiesen aceptado eso, era como aceptar las comisiones obreras, que estaban todos en la cárcel en ese momento, ¿no? Lo que fue increíble es que se paró todo. No solo pararon todos los teatros, se pararon las salas de fiesta donde había actuaciones esas noches. Recuerdo Lola Flores que se iba a presentar y también paró, en fin, paró todo el mundo. Y en Televisión Española todos los realizadores se unieron a la huelga. Por ejemplo, yo sí me di cuenta durante esa huelga quién era la gente que estaba ahí trabajando sin descanso. Pues era gente del PC. Yo no lo sabía, pero era gente del PC. Y cuando acabó la huelga, dije, yo quiero estar ahí, junto con esa gente. Por estas fechas cumplimos 2 años de no hacer el amor. El anterior, cuando se cumplió el primer año, llamaste por teléfono desde Los Ángeles sin motivo y yo lo entendí como un gesto de aniversario. Pero este año estabas aquí. Leíste hasta muy tarde en la cama y yo me quedé hojeando revistas viejas sin leer, pendiente de alguna señal. Nada. No pensaba seducirte, claro. Pero me hacía falta hablarlo. Sigue haciéndome falta que al cabo de 2 años de penitencia me reconozcas al menos el derecho a estar resentida porque en la loquera de la cama me llamaste con el nombre de otra. En una época, esta, en la que continuamente vemos desde la televisión, desde... ¡Uy, un famoso! Y que yo me echo a temblar, porque en este momento ser famoso es todo y nada. Otra cosa es que digan un popular, porque eres popular, porque la gente te conoce por tu trabajo. Pero un famoso, yo creo que ahora lo vivo mejor de lo que lo he vivido antes. También es verdad que he vivido situaciones complicadas y que ahora no es lo mismo. Yo recuerdo cuando tuve a mi primer hijo, que bueno, aquello fue por la simple razón de que yo no quería que hubiera fotos, de que no, en fin, proteger a mi hijo, ¿no? O sea, simplemente. Aquello fue entendido como, yo qué sé, o sea, como una barbaridad, o sea, nos seguían, nos insultaban incluso para hacernos... Sí, no, fue tremendo, o sea, yo viví aquella época continuamente como tratando de defender, no defenderme, defender a mi hijo. Pero ahora, bueno, yo creo que, a ver, siempre lo he vivido de una manera bastante normal. Es decir, cuando la gente se ha acercado a mí, he visto que se acercaban por lógica, porque me han estado viendo toda su vida, porque les he estado acompañando a lo largo de su vida, o ametrallándoles con una canción o con una película, con una obra de teatro, en la tele, en fin. He estado ahí en sus vidas. Entonces se han acercado generalmente de una manera, hola, no, solo queríamos, pues claro, si es que yo sé que si me ha pasado a mí, con otra gente, que de repente he considerado que eran un poco como mi familia, aunque no nos conociésemos, por la admiración que les he tenido, que les tengo. Entonces entiendo eso de la gente. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Se equivocaba, se equivocaba.
Para mí salir al escenario es el respeto, ¿no? Por esa persona que ha pagado un dinero, que está ahí sentada, que te va a demostrar, bueno, pero primero te está demostrando el cariño que te tiene ya sentado ahí. Cuando estoy en pleno proceso de yo no pienso en el público. Cuando estreno, no solo están presentes, están aquí encima y tienes que tratar de olvidar a medida que vas pasando días, que te vas asentando, qué tal. De repente hay un día, no sabes por qué, desde el escenario, que eres muy consciente y miras y están ahí y miras a la primera fila y a lo mejor sin darte cuenta ves que uno hace y lo estás viendo y dices, no le estamos gustando. Eres muy consciente de que estás trabajando para el público. Es que es lo que es. Tú esta profesión es porque te estás comunicando. Entonces luego estás necesitando a la gente que esté ahí. ¡Maldita Corinto! ¡Maldita! En ti alumbré a 2 hijos y tú me niegas la luz. Que las tinieblas te envuelvan para siempre y sea el futuro de tus hombres tan sombrío como lo es el mío. Destrozas a Medea y Medea irá contra ti. ¡Prepárate, Corinto! Ahora celebras con cánticos y antorchas una fiesta. ¡Prepárate para la catástrofe! Los premios emocionan mucho. Hombre, es que claro que haya quien piensa en un momento determinado que, no sé, que soy merecedora de un premio, por favor, emociona muchísimo. Emociona un premio como el del Corral de Comedias de Almagro, con toda mi ligazón que he tenido con Almagro, todas mis vivencias con ese teatro, en fin, me emociona, pues el Goya que me da la Academia, claro que me emociona. También pienso un poco que, claro, como soy mayor, pues ya hay algo como de que te van tocando premios porque ya vas siendo mayor. No quiero tanto premio, quiero más trabajo. No, los agradezco mucho, de verdad, mucho. Y no, por supuesto, no trabajas para eso, en absoluto, no, pero cuando te lo dan. Y ¿sabes qué? Me hace acordarme mucho de mis padres, de la ilusión que les haría a ellos. Haber vivido estos últimos premios. Lo triste es permanecer día y noche encerrada en esta buhardilla, privándome de todas las maravillas que ofrece París, ahí nomás, cruzando esa puertita y bajando las escaleras del hotel. En cambio tú, Mark Griffin, ¿cómo debes aprovechar la ciudad luz cuando sales de este cuarto? Me sigo reconociendo bastante con aquella niña que hizo aquellas primeras pruebas para cine, con aquella niña que cantaba en la radio con toda su emoción puesta en aprenderse bien la canción. Me sigo reconociendo con esa actriz que pisaba el escenario con temblor, porque me sigue pasando ahora. También es verdad, cuando eres joven, te crees que eres la hostia, ¿no? Y que te comes el mundo y que o te lo vas a comer a la vuelta de la esquina. Y ahora pues no te lo has comido, ni te lo vas a comer, ni el mundo está para comérselo.
El mundo está para vivirlo. Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tout